Voces muertas. Tenía 22 años cuando me asignaron al 21º Batallón de Infantería en el estado de Durango. Era marzo de 2007 y llevábamos 2 semanas desmontando sembradíos de amapola en la Sierra de Topia. Aquella tarde recibimos la orden de avanzar 20 kilómetros más al poniente. Un dron había detectado una construcción grande, aparentemente deshabitada, en medio de los barrancos. Íbamos 10 hombres al mando de un capitán recién llegado de la capital. Nadie conocía bien el terreno, solo que los senderos se abrían y se cerraban entre pinos y riscos como si los moviera el viento. La caminata comenzó con un silencio extraño, ni chicharras ni pájaros. El suelo era negro de humedad y, aun con el sol alto, el aire olía a fogata apagada. Conforme subíamos, entre la neblina tenue apareció una verja de hierro torcida y, detrás, una casona de piedra color ocre, con arcos carcomidos y balcones ciegos. Parecía una hacienda colonial empotrada en la ladera, demasiado grande para haber pasado desapercibida en las fotografías aéreas. El capitán levantó el puño, señal de alto. Repartió puestos, 2 francotiradores cubrieron los flancos, a mí y a otro cabo, Zamudio, nos tocó inspeccionar la retaguardia. Mientras esperaba la orden de entrar, repasé la imagen que me había llevado al ejército, mi padre, veterano de la vieja guardia, diciendo que la primera misión real marca la vida entera. Tenía razón. El portón se dio con un crujido que se tragó la sierra. Las salas interiores estaban desnudas, salvo por montones de tierra amontonados como si alguien hubiese excavado dentro y dejado todo a medias. El polvo flotaba en el aire denso, espeso como ceniza. Al pisarlo, sentía que algo se movía debajo, como lombrices. Avanzamos en escuadra por pasillos llenos de humedad. Los muros mostraban símbolos trazados con carbón, círculos concéntricos atravesados por flechas, números invertidos, cruces sin Cristo. Uno de los tenientes murmuró que aquello se parecía a la brujería que había visto en Guerrero, aunque añadió que allá al menos olía a copal, aquí olía a drenaje frío. Llegamos a un corredor más ancho que desembocaba en un patio interior. El suelo era un mosaico de azulejo verde oscuro y, en medio, sobresalía un pozo sin brocal. Parecía seco, pero la piedra en torno estaba mojada. Me incliné para escuchar si corría agua. Desde el fondo subió un murmullo leve, como eco de voces femeninas cantando un salmo sin letra. Retrocedí de golpe, no tenía radio para reportar, mi lengua se quedó pegada al paladar. El capitán ordenó revisar cada habitación que rodeaba el patio. Al entrar en la primera, sentí que la temperatura bajaba, mi aliento se volvió vaho. En la pared del fondo, una cruz invertida hecha con huesos de animales colgaba clavada con alambres. Alrededor, veladoras gastadas yacían volcadas en círculos concéntricos. Un sudor helado me recorrió la nuca, eché un vistazo a Zamudio, que tientas formaba un crucifijo con los dedos sin que el capitán lo notara. Segunda habitación, un cuarto de techos altos, ventanales cegados con tablones. Sobre el piso había reliquias militares, gorras, placas, cantimploras, todas corroídas por óxido. Entre ellas distinguí un uniforme de campaña modelo 2002, idéntico al mío, doblado con cuidado encima de una silla de madera. No pude evitar imaginar el cuerpo que lo llevó puesto, quizá un compañero desconocido. Tercera habitación, la biblioteca. Los libreros estaban vacíos, excepto por un álbum de fotos empolvado en el atril. Pasé las páginas, retratos en blanco y negro de mujeres con rebozo ante el mismo pozo del patio, siempre de noche, siempre con el rostro borroso. Una anotación a lápiz se repetía al pie de cada imagen, ellas guardan la siembra. Al tocar la última página sentí el papel caliente, como si hubiera estado cercano a una fogata recién apagada. Fue entonces cuando se oyó el primer grito. Provenía del pasillo y llevaba nombre propio, Martínez. Corrimos. Lo encontramos apoyado contra la pared, pálido, el fusil en el suelo. Balbuceaba que había visto a una mujer cruzar la puerta y desvanecerse. El capitán quiso sacarlo del lugar, pero al intentar incorporarlo, la mirada de Martínez se clavó en el vacío del techo y comenzó a convulsionar sin soltar un solo quejido, como si alguien tirara de sus hilos desde arriba. Lo arrastramos fuera de la casa.
El sol se había escondido sin aviso, un eclipse gris que borró el último rastro de azul del cielo. La neblina bajó espesa, obligándonos a encender linternas. Al enfocarla sobre la fachada, vimos 3 siluetas femeninas recortadas en el umbral, rebozos negros, manos delgadas, pies descalzos. No se movían ni parecían respirar, la luz las atravesaba sin dar forma definitiva, como si su carne estuviera hecha de humo. El capitán alzó el fusil, pero Zamudio lo sujetó por el brazo y musitó que aquello no se podía enfrentar con plomo. Hubo un segundo de duda, después, la lógica militar sufrió un cortocircuito colectivo. Nadie disparó. Las figuras se giraron al unísono y se adentraron en la oscuridad del interior, flotando a un palmo del piso. Entonces el pozo del patio empezó a resonar como tambor dentro de nuestras cabezas, vacío, 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 repetía, sin tono ni idioma. La retirada fue caótica. Tratábamos de cargar a Martínez, pero sus botas parecían pegadas al suelo, cada paso costaba un abismo. Cuando por fin alcanzamos la verja, sentí un soplo gélido tras la oreja y escuché un susurro nítido que dijo mi rango y mis 2 apellidos. Me di vuelta, el camino atrás estaba vacío, salvo por la puerta abierta de la hacienda que se cerró lentamente por sí misma, sin manos que la empujaran. Nos reagrupamos en claro de pinos a 500 metros. Martínez dormía con los ojos abiertos, un hilo de sangre seca en la comisura del labio. El capitán encendió un cigarro, temblándole la llama del encendedor. Nadie preguntó si regresaríamos. La radio chisporroteó, pero solo devolvía ruido blanco. En medio del silencio, se coló una melodía infantil, guitarra desafinada, la misma que mi madre tarareaba cuando yo era niño. Casi tiro el casco, el capitán gritó «apáguenla», pensando que era una broma, pero las pilas estaban fuera del aparato. No esperamos a la madrugada. Descendimos sin formación por la vereda hasta el punto donde nos esperaba el camión táctico. El motor tosió 2 veces antes de encender y, al hacerlo, las luces delanteras iluminaron el camino de tierra. Allí, a la derecha, vimos huellas de pies descalzos marcadas sobre el lodo fresco, como si hubiesen bajado corriendo detrás de nosotros. Ninguna medía más de 20 centímetros. Ya en la base, el capitán redactó un informe breve, instalación abandonada, sin hallazgos de narcocultivo. Un elemento sufre crisis nerviosa. Recomiendo cerrar zona con perímetro y esperar reconocimiento aéreo. Fue lo último que supe oficialmente de aquella misión. Zamudio y yo fuimos trasladados a otra compañía en Chihuahua. Martínez ingresó al hospital militar con pronóstico reservado y jamás volvió a filas. Las noches siguientes trajeron la consecuencia que temía. Me acostaba, cerraba los ojos y la respiración se me agolpaba en el pecho. Veía la puerta de la hacienda abriéndose en la penumbra, percibía el olor a hueso húmedo y escuchaba la voz que me nombraba. Una madrugada desperté empapado, en la camilla al lado, Zamudio también se agitaba, murmurando el mismo salmo sin letra que yo había escuchado en el pozo. Solicité licencia temporal alegando agotamiento extremo. De vuelta en mi pueblo, a cientos de kilómetros, creí que el aire distinto y el ruido de los carros romperían el hechizo. Pero cada vez que paso cerca de una casa antigua siento el estómago cerrarse. De pronto imagino que detrás de la puerta, en la penumbra, me esperan 3 figuras sin rostro, cuidando una siembra que nunca vimos, dispuestas a recordar mi nombre por toda la eternidad. No he encontrado explicación oficial ni extraoficial. Solo guardo el álbum de fotos que logré sacar sin que nadie notara, escondido bajo los tablones de mi cama. A veces, contra todo instinto, lo abro. Las imágenes siguen ahí, pero ahora las mujeres con rebozo muestran algo que antes no vi. Detrás de ellas, casi imperceptible, se alza la silueta de un soldado con uniforme modelo 2002. Su cara está borrosa, pero el parche con el apellido se distingue si la luz le pega de cierto ángulo. Dice Martínez. Cada vez que leo ese nombre, el papel se calienta y el canto del pozo vuelve a brotar de la nada, repitiendo la misma palabra, vacío, vacío, vacío. Entonces cierro el álbum y rezo a un Dios que no sé si escucha, porque sé que, mientras yo siga recordando, ellas seguirán custodiando algo que jamás debimos despertar.
Niebla de centinelas. El parte oficial marcaba que era la madrugada del 5 de enero de 2019, todavía época de fiestas, pero para mí el calendario se detuvo aquella noche en el destacamento de El Mirador, un puesto de resguardo sobre la línea de poliductos que atraviesa la Sierra Norte de Veracruz. Éramos 4 elementos recién egresados del adiestramiento avanzado. Nos habían enviado como refuerzo a una planta de válvulas porque bandas huachicoleras rondaban la zona. El turno se dividía en 2 parejas, Lara y yo en el cuarto de monitoreo, Zamudio en la garita delantera y Telles al fondo, junto a los tanques de compensación. El frío serrano se colaba entre los sellos de las ventanas mientras las cámaras escupían imágenes grises. A las 23:45 horas, la pantalla donde convergían los 4 canales parpadeó con una interferencia que atribuye al viento. Los contornos se estabilizaron y apareció una camioneta pick-up sin placas avanzando despacio por la brecha junto a la barda perimetral. No detuvo la marcha, solo rebasó la planta y se perdió cuesta arriba. Avisé por radio a Zamudio, él respondió que no veía luces, que quizá la unidad había tomado la curva del cerro. Registré el incidente en el libro y continué revisando el celular, respondiendo mensajes atrasados. Poco después de la medianoche la niebla bajó desde las copas de los pinos y cubrió la explanada. El foco de sodio sobre la entrada generó un halo anaranjado donde flotaban motas de humedad. En la cámara 2, la que apuntaba al jardín que separaba la caseta del edificio administrativo, distinguí una figura sentada en el borde de un macizo de adelfas, una mujer menuda, inmóvil, las manos juntas sobre el regazo. Vestía un abrigo claro que resaltaba contra la oscuridad. No alcancé a verla llegar y la lógica dictaba que el acceso peatonal permanecía cerrado con candado. Se lo señalé a Lara. No hizo falta discutir. Tomé mi fusil FX-05, activé el seguro y bajé la escalera metálica hasta el nivel del patio. El vaho salía en bocanadas cuando respiraba, el termómetro marcaba 5 grados, pero la sensación era de un hielo que mordía la piel. Lara me cubría desde arriba con la mira térmica. Me aproximé a la jardinera. La mujer me daba la espalda, el cabello lacio caía hasta mitad de la espalda y se movía levemente, como si alguien lo soplara desde abajo. Sin levantar la voz, pregunté si necesitaba ayuda. No contestó. Fue entonces cuando vi que su hombro derecho sostenía un bulto envuelto en una manta azul, un bebé, pensé, por la forma redondeada y el modo en que lo apretaba contra sí. El silencio se volvió opresivo. Un olor a cera y flores marchitas flotaba alrededor. Volví a hablar, ahora anunciando que era zona restringida y debía retirarse. La mujer inclinó la cabeza hacia mí y giró solo lo suficiente para que le viera el perfil. La cara parecía de yeso húmedo, carente de color, los labios, resquebrajados. Murmuró algo ininteligible. El bulto se movió dentro de la manta. Cuando el viento descubrió parte de la tela, lo que emergió no era un rostro infantil sino una máscara ennegrecida, casi simiesca, con los ojos hundidos y una mueca que recordaba una calavera. Retrocedí un paso. El fusil temblaba en mis manos pese al adiestramiento. En mi audífono, la voz de Lara susurró que volviera al centro, la señal térmica mostraba la silueta como una mancha fría, sin calor corporal. Obedecí instintivamente. Al cruzar la puerta, bajé la barra de seguridad. Lara me miraba con los ojos desorbitados. En la pantalla, la mujer seguía sentada, meciendo el fardo mientras su falda ondulaba como si la balaran corrientes de agua. De pronto se puso de pie. Sus pies no tocaban el suelo. Flotaba a unos centímetros, segura, como un péndulo sostenido por hilos invisibles. Sin mover los labios, su voz pareció brotar del sistema de altavoces. Me dejaron aquí. Mi regalo se derrite. El eco retumbó dentro del cuarto. Las bombillas pestañearon. De la nada llegó un golpe seco desde el lado de los tanques. Telles anunció por radio que algo corría entre los ductos, alcanzó a ver una sombra blanca deslizándose sin pisadas. Lara cambió la vista a la cámara 4. Entre la niebla, la silueta de la mujer apareció a 20 metros del punto original, sin que ninguna cámara la captara desplazándose. La manta había desaparecido.
En su lugar, sostenía un pastel redondo, goteando una crema oscura que caía en hilo sobre la grava. La imagen perdió nitidez. Cuando recuperó foco, la figura se encontraba del otro lado de la reja, como si hubiera atravesado los barrotes. La radio crepitó con la voz entrecortada de Zamudio. Reportaba que la pick-up de antes estaba de regreso, estacionada junto al viejo camino de servicio. Sus luces estaban apagadas y las puertas abiertas. Ordené formación de triángulo defensivo alrededor del edificio. Apreté el interruptor de alarma interna. El generador alimentó los reflectores, pero ninguno encendió. Un chasquido como de hielo partiéndose acompañó otro apagón de las pantallas. Al volver la corriente, comprobamos que la cámara térmica era un mosaico de sombras heladas. Todo indicaba 0 grados, excepto por una columna incandescente que ascendía desde el jardín, como el escape de un soplete invertido. En ese resplandor se materializó la camioneta, pero en lugar de neumáticos descansaba sobre el puro chasis, suspendida, temblequeando como un títere. Dentro, 3 siluetas inmóviles, una pareja y un niño, rostros hundidos, piel ceniza. El pastel chorreó sobre el asiento del copiloto. Entonces comprendí, la mujer no buscaba ayuda, regresaba una y otra vez al punto donde la habían abandonado, reviviendo un trayecto que terminaba allí desde hacía años. El manual dice que la lógica militar debe imponerse, que la mente controla al instinto. Pero el instinto gritaba que aquello no pertenecía al reino humano. Pedí autorización a mando para replegarnos a la caseta de 1 kilómetro atrás. La señal satelital falló. Solo quedó el silencio y el frío. A las 2:12, el pastel estaba sobre el umbral del cuarto de monitoreo. Nadie lo había visto llegar. La cubierta era de betún rosa, pero el color real era un rojo violáceo que se filtraba desde capas internas, como sangre que empapa la masa. Bajo la base se formaba un charco negro. Una vela chiquita ardía con llama verdosa, aunque ninguna corriente de aire la perturbaba. Sentí que mi cuerpo se separaba de la escena, viéndola desde un sitio ajeno mientras el aroma dulzón se volvía insoportable. Lara intentó romper la puerta auxiliar, la chapa se negó a girar, como soldada. Un golpe metálico resonó arriba, donde la escalera exterior conduce al tanque de agua. Observé por la cámara 3, la mujer ascendía por los peldaños, erguida, los pies descalzos suspendidos al borde. Frente a ella, la tapa del depósito cedió con un chirrido. Sobre el hierro se encendió un resplandor azulado, igual al de un soplete, formando un círculo perfecto. Supuse que era la misma columna térmica vista antes, ahora abriendo un umbral. La figura se disolvió poco a poco en esa luz, hasta que el metal volvió a cerrarse solo, sin un ruido. El pastel se apagó al mismo tiempo. El tiempo volvió a fluir. Pudimos movernos y salimos al patio. El aire estaba limpio, la temperatura subió de golpe y los reflectores funcionaron. Buscamos huellas, no hallamos más que el rastro pegajoso de algo parecido a jarabe coagulado que empezaba a secarse sobre la losa. Al amanecer, ingenieros civiles y mando táctico llegaron para inspeccionar. Encontraron la pick-up volcada en el sendero, semienterrada y oxidada. El registro vehicular mostraba un accidente ocurrido 7 años atrás, una familia desaparecida tras derrumbarse un talud durante una tormenta. Nadie recuperó los cuerpos, la carpeta se archivó sin resultados. El pastel cumplía el cumpleaños del niño, dijo la nota policial, y quedó intacto dentro del vehículo. El comandante ordenó reforzar la vigilancia y colocó una cruz metálica junto a la jardinera. También iluminó la ruta con reflectores LED. Fue medida inútil. Quien se queda a la medianoche describe lo mismo, una mujer taciturna, un pastel que huele a muerte y la sensación de que el tiempo se parte en 2 planos. Yo aguanté 15 días más. La noche final, un destello en la ventana reveló una mano infantil pegada al cristal, la boca abierta en un gesto de risa silenciosa. Al renunciar, entregué mi uniforme con la certeza de que ni el ánimo más templado resiste un sitio donde los difuntos siguen patrullando sus propias ruinas, esperando que alguien entienda su mensaje. Esta vez no pienso volver a pararme en la sierra. Las autoridades pueden llamar protocolo a lo que pasó, yo lo nombro maldición. A veces, mientras intento dormir,
Oigo dentro del cráneo la voz quebradiza repitiendo, mi regalo se derrite. En esos minutos el olor a betún rancio vuelve a la habitación y siento la cama alzarse unos centímetros, como la carrocería vencida de una camioneta fantasma que nunca termina su ruta. La cabeza que ríe. Despierto a menudo antes del alba con el eco de una carcajada que no es la mía. Por eso decidí poner por escrito lo que vivimos aquel despliegue de contrainsurgencia, cuando yo era cabo de infantería en el 54º Batallón de Operaciones en la Sierra de Guerrero. Éramos jóvenes, curtidos solo en retenes y patrullajes urbanos, ninguno estaba preparado para lo que nos aguardaba en el monte. Nos alertaron el 18 de abril de 2005, localizar y quemar sembradíos de amapola escondidos en la cañada de Coyuca de Catalán. Al amanecer salimos en convoy de Cheyenne artilladas, 12 hombres por unidad, fusil en mano y la sensación amarga de un enemigo invisible. Después de 8 horas de brecha polvosa llegamos a un caserío sin nombre, un puñado de casas de tablas alrededor de una capilla derruida. Allí abastecimos agua, frijol, tortillas, luego seguimos ascendiendo hasta un plantel abandonado que usaríamos de base de avance. Era una primaria rural colgada sobre un barranco. Al fondo corría un río pardo entre rocas que sonaban huecas al golpear el cauce. Caía la tarde cuando distribuimos posiciones. Oficiales en los antiguos salones, tropa en pasillos y patio. Me asignaron la primera guardia, de 20 a 23, junto con el soldado Castro y el recluta Medina, un muchacho que apenas llevaba 3 meses en filas y todavía firmaba las cartas para su madre con tinta azul. El viento arrastraba olor a tierra mojada y a humo distante. La fogata que encendieron mis compañeros crepitaba como si alguien masticara ramas secas. A las 22:17 ocurrió lo imposible. Entre la penumbra del patio, una esfera oscura rodó desde la esquina de la cancha, golpeó el muro y se detuvo frente a nosotros. Pensé que era un coco podrido, pero la linterna reveló cuero cabelludo, mechones rizados, párpados reventados. Era una cabeza humana con la quijada partida y un solo ojo, pleno de júbilo macabro. Nos congelamos. El recluta Medina dejó caer el G3, Castro masculló una plegaria. Yo quise creer en la alucinación colectiva, tranquilos, es un truco, un animal muerto. No terminé la frase. La cabeza dio un pequeño salto, como impulsada por un resorte invisible, y soltó una carcajada hueca que hizo temblar las ventanas del salón más cercano. No había cuerpo, ni pies, ni huellas. Únicamente la mueca sanguinolenta casi incrustada en el piso. Ordené silencio y avisamos al teniente Arriaga que se presentara con discreción, no quería gritos que encendieran el pánico. El teniente llegó con otros 2 elementos. Vio la escena, chasqueó la lengua con incredulidad y, sin decir palabra, arrojó una manta encima de la cosa. Entonces ocurrió lo segundo, desde la tela se oyeron dientes chocar y algo que murmuraba palabras en náhuatl o en algo que se parecía a ese idioma, pero gutural, hiriente. La manta se infló, se movió sola cuesta abajo y desapareció por el borde del peñasco. Tardamos unos segundos en reaccionar. Corrimos al barandal improvisado y apenas distinguimos la cabeza saltando entre las piedras hasta perderse en el río. La noche siguió su curso con una quietud antinatural. Nadie durmió, aunque fingimos hacerlo. Al alba recogimos pertrechos, la orden era bajar a la cañada, quemar los plantíos y replegarnos. El ambiente estaba tan denso que hasta las aves callaban. Descendimos en columnas de 3. A medio tramo, la vegetación se abrió en un claro cercado por árboles retorcidos. Allí encontramos la plantación. Rápido esparcimos diésel, encendimos mechas, el humo ascendió en turbonadas verdes. Mientras ardía, escuchamos otra risa, esta vez multiplicada, proveniente de varios puntos del bosque. No era humana ni animal, era la misma voz de la cabeza, pero repetida como eco de un pozo sin fondo. El teniente aceleró la retirada. Subimos a las camionetas con la urgencia clavada en el estómago. La Cheyenne donde viajaban Castro, Medina y el chofer Ruiz quedó última, su motor gruñía, cargado con bidones vacíos y equipo húmedo. Las curvas de aquella sierra son estrechas y sin barandal, el precipicio se abre de golpe, como una puerta al vacío.
En la quinta curva conté 3 segundos de retraso, giré la vista y ya no vi los faros traseros de la Cheyenne. El grito del conductor de la vanguardia nos obligó a frenar, se fueron al barranco. Corrimos ladera abajo entre maleza afilada. La camioneta reposaba de costado, destrozada, la llanta delantera aún giraba inútil. Castro estaba muerto, el cráneo abierto. Encontramos a Ruiz incrustado en el parabrisas, irreconocible. Medina yacía boca arriba entre hierbas húmedas, con los ojos muy abiertos. Cuando me vio, levantó la mano, me aferró la muñeca y susurró: «Ya vino por mí, cabo, ya está aquí». Luego exhaló y se quedó rígido, pero ni una gota de sangre brotaba de sus labios. Las facciones de su cara se transformaron apenas un instante, vi la sonrisa descarnada que reconocí de la noche anterior. Grité, solté su mano, el teniente me sacudió y me ordenó volver a la carretera porque llegaría la ambulancia. Subimos de nuevo. En el trayecto, ninguna radio encendía, los equipos se negaban a emitir señal. El silencio era una losa. 5 kilómetros adelante, la bruma se espesó inexplicablemente. La temperatura descendió tanto que nuestro aliento se volvió vapor. Y entonces apareció, en medio del camino, la cabeza. Seguía entera, sucia de lodo, exhibía la misma risa enloquecida. La Shaan que iba al frente frenó, la cabeza rodó despacio entre las llantas, dejando un surco fangoso. Nadie quiso bajar. Todos sabíamos que, si lo hacíamos, alguno no volvería a subir. El teniente ordenó avanzar. Pasamos sobre aquella cosa, sentí el golpe seco debajo del piso metálico. Sin embargo, al mirar por el retrovisor, la cabeza brillaba intacta bajo la luz, girando como trompo. Se quedó allí, fija en la carretera hasta que la curva la ocultó. Llegamos al cuartel de noche, destrozados, mudos. El parte oficial reportó accidente por falla mecánica, 3 bajas. Jamás se mencionó la cabeza, ni los plantíos que ardieron, ni las voces en la selva. Nos obligaron a entregar bitácoras y nos advirtieron que el suceso quedaba confidencial por seguridad nacional. Lloré en silencio cuando depositamos los féretros de madera cerrada en la caja del camión que los llevaría a sus estados de origen. Han pasado 20 años. A veces conduzco rumbo al cerro y, en la curva donde perdimos a la Cheyenne, encuentro una roca lisa con marcas de garras y un dibujo infantil tallado, un círculo con ojos vacíos y una sonrisa enorme. Los lugareños dicen que, en las noches nubladas, se escucha una risa que se arrastra desde el barranco y recorre todo el valle. No sé si algún día podré dormir sin oírla. Solo sé que, en aquel monte, existe algo que colecciona cabezas y se alimenta del miedo de los vivos. Y que, mientras nadie pida permiso para pisar su territorio, esa risa seguirá buscando a quien llevarse ladera abajo. La risa del desierto. El servicio me llevó al estado de Sonora en marzo de 2011. Éramos 6 soldados del 23º Regimiento de Infantería apostados en un retén improvisado sobre la carretera secundaria que une la zona turística de Bahía Seca con la autopista principal. La cinta asfáltica atravesaba un desierto de dunas fosilizadas, cardones solitarios y un silencio que de noche parecía absorber hasta el zumbido de los generadores. Había luna nueva y el viento llegaba desde el golfo oliendo a sal reseca. Nuestro mayor trabajo era revisar a los cazadores furtivos y a los turistas que buscaban playas tranquilas lejos de la prensa. Aún así, nadie bajaba la guardia, aquel tramo servía también para mover droga y combustible robado. A las 2:40 horas la jornada avanzaba sin incidentes. Llevábamos el conteo habitual de vehículos, 2 camionetas de pescadores, un sedán con surfistas de Arizona y un viejo autobús escolar convertido en motorhome. Después, el camino quedó vacío. Me tocaba vigilar el carril de salida, fusil colgado y chaleco que ya escocía por el sudor. El capitán Díaz fumaba junto al camión de apoyo y los demás rotaban entre la barrera de conos y la mesa de registros. Las luces aparecieron lejos, rectas como alfileres. Un auto compacto avanzó despacio, pero se detuvo unos 50 metros antes del punto de inspección. Se mantuvo detenido quizá 10 segundos y reculó un par de metros, como si su conductor lo reconsiderara todo.
Avisé por radio y los muchachos adoptaron la formación, 2 en flanco, 1 atrás, yo al frente. El auto no huyó, solo quedó inmóvil, motor encendido. La luz interior se activó y distinguimos a un hombre al volante levantando las manos sobre el tablero. En el asiento del acompañante una mujer se retorcía, presa de un sollozo agudo, se cubría la cara como quien intenta arrancarse algo invisible de la piel. Avanzamos con precaución. Apenas crucé la mitad de la distancia, un sonido extraño se filtró desde la planicie, una risa, clara y prolongada, que el viento trajo como eco de feria abandonada. Se me erizó el cabello bajo el casco. Giré el cuello y vi que el soldado Méndez también buscaba con la mirada. No era imaginación colectiva. Lo siguiente ocurrió tan rápido que todavía lo repaso cuadro por cuadro. De la parte baja de las dunas, a nuestra izquierda, surgió la silueta de una mujer. Vestía algo parecido a una túnica blanca, sucia por el polvo, tan larga que ocultaba los pies. No caminaba, parecía deslizarse, pero el movimiento dibujaba zancadas larguísimas, casi 2 metros por paso. Se desplazaba en diagonal, huyendo de la cinta asfáltica, con la mirada clavada en la arena. Ordené al conductor del carro que avanzara hasta el retén sin acelerar. Caminamos junto al vehículo, manteniéndolo entre nosotros y la aparición. Ella se alejaba, pero la sensación de pesadilla crecía, el aire parecía espesarse y hasta el ruido del motor sonaba amortiguado. Cuando quedaban unos 10 metros para que llegaran a los conos, la risa resonó de nuevo, esta vez muy cercana. Giré instintivamente hacia el costado derecho del auto y la vi cruzar la carretera frente a nosotros. No sé de dónde surgió, solo estaba ahí, iluminada por los faros. El conductor, con reflejos de pánico, activó las luces altas. Fue un error. Él las reveló cada detalle de aquel rostro sin color. Los dientes eran una hilera negra, como si se hubieran podrido siglos antes, los ojos, fosas profundas en las que no vibraba vida alguna. Lo peor fue el cuello, se ladeó más de lo que cualquier columna soportaría, un quiebre grotesco que no detuvo su paso. Desapareció al otro lado de la carretera, tragada por la noche. No escuché mi propio alarido, pero sí los de los civiles dentro del coche y el que se sofocó en la garganta de Méndez. Bajé el arma sin darme cuenta, la realidad perdía consistencia. El capitán Díaz gritó órdenes que apenas procesé. Los turistas se negaban a avanzar, faltaban 40 kilómetros de camino sin luz hasta Bahía Seca, y su miedo era tan palpable como el temblor de sus manos. Mientras intentábamos calmarlos, se acercó por la vía contraria una camioneta pick-up cargada de víveres. La conducía don Alberto, dueño de un restaurante a pie de playa al que solíamos ir por café. Se detuvo, nos saludó con la naturalidad de quien cruza un pueblo dormido. Antes de que explicara la situación, miró a los turistas y afirmó, casi resignado: ¿La oyeron, verdad? Se atravesó otra vez. Asentí sin palabras. Esto está raro. Sacudió la cabeza. Esa mujer lamento nunca sale tan lejos, siempre aparece antes de la zona de acantilados. No mencionó un nombre, pero todos sabíamos a qué se refería. Cada región dispone de su propia leyenda de la Llorona o la Encadenada, espectros femeninos que vagan cerca del agua. Lo distintivo era la cercanía, pocos aseguraban haberla visto a escasos metros, bajo un reflector. Don Alberto se ofreció a encabezar una mini caravana y escoltar a los turistas hasta el pueblo. Hicimos transferir a la mujer nerviosa a una ambulancia improvisada con la cama de la pick-up. Les entregamos agua y dimos el visto bueno. Partieron con las luces altas. Los vimos alejarse hasta que solo quedaron 2 puntos rojos suspendidos en la negrura. La noche nos envolvió de nuevo. Silencio total. El capitán reforzó el perímetro, cada uno tomó posición con el doble de atención. A las 3:15 horas, sin embargo, el generador auxiliar se apagó sin explicación. La penumbra se volvió casi absoluta. Solo la luz lechosa de las estrellas delineaba el contorno de los vehículos. Estábamos dispersos, cada quien cubría un ángulo, cuando se oyó un susurro tan tenue que costaba creerlo real, mi nombre, alargado, como silbado bajo el agua. Giré instintivamente, fusil arriba, y vi algo moverse detrás del remolque de equipo.
Me acerqué con pasos cortos, la linterna temblaba en mi mano. Al rodear la compuerta trasera, un golpe retumbó dentro del metal. Retrocedí apuntando, grité la alerta, pero nadie contestó, el viento había vuelto a morir. No hallé nada. Ni huellas en la arena fresca, ni indicios de palanca forzada. Solo un olor acre, a tierra removida, flotaba donde debería haber combustible o caucho quemado. Volví al carril y descubrí que las huellas de la aparición seguían allí, marcas profundas, demasiado largas para pies humanos. Nacían en la nada y se disolvían 20 metros más allá, como si el cuerpo hubiera dejado de tocar el suelo. A las 4 horas, después de 2 horas de tensión sin otro avistamiento ni un solo vehículo, el capitán ordenó levantar el puesto temporal y retirarnos al campamento. Nunca le vi el rostro tan pálido. Nadie discutió la decisión. Mientras desmontábamos los conos, la radio de Méndez estalló en estática y, entre los chasquidos, resonó una carcajada idéntica a la que había barrido el desierto. Al amanecer, en Bahía Seca, supimos que la pareja de turistas llegó sin contratiempos, pero no durmió. El hombre lloraba al narrar que, en el espejo retrovisor, la figura lo siguió durante varios kilómetros, deslizándose por el arcén con el mismo cuello torcido, hasta que desapareció justo donde comienza la zona de dunas altas. Solicitamos un registro oficial del incidente. El comandante de zona sugirió que anotáramos evento psicológico colectivo provocado por fatiga. Ninguno protestó. Debatirlo hubiese significado revivir cada detalle, y el ejército no está hecho para admitir fantasmas. Desde esa madrugada no puedo escuchar una risa femenina sin que la piel me arda, como si el viento del Golfo soplara todavía con olor a hueso. El retén se reubicó y la carretera quedó libre. Dicen que algunos motoristas nocturnos han visto a una mujer que avanza sin levantar los pies, casi volando sobre la gravilla, siempre mirando al suelo, hasta que la luz alta de un faro lo revela todo y el cuello se quiebra hacia un costado. Yo ya no patrullo carreteras, pedí mi traslado a la sierra, donde por lo menos es la tierra la que dispara y no algo que nadie sabrá explicar. Sin embargo, a veces sueño con aquel momento exacto en que las luces altas iluminaron ese rostro y sus dientes negros parecieron reírse de nosotros y de nuestras armas inútiles. En el sueño, la mujer no se aleja, corre hacia mí, suspendida sobre la arena, y la risa se convierte en un chillido que rompe el casco y me despierta con un temblor que no se va hasta que amanece. Han pasado años y todavía repito mentalmente el procedimiento: asegurar el arma, cortar cartucho, evaluar la amenaza. Ninguna instrucción me enseñó qué hacer cuando el enemigo es la noche misma y la frontera entre la realidad y el desierto se borra con una risa que todavía escucho cada vez que el viento sopla desde el Golfo. Custodio de Agua Negra. Nunca me habría imaginado que una patrulla de rutina acabaría marcando mi vida con un miedo que todavía late cuando cierro los ojos. Servía entonces como cabo en el Batallón de Ingenieros de Combate, año 2019, selva profunda de Campeche, a 100 kilómetros del último caserío. Habíamos sido asignados para resguardar un campamento de topógrafos civiles que abrían brecha al proyecto ferroviario del Istmo. Se decía que algunos pobladores se oponían, otros murmullos hablaban de saqueadores de maderas preciosas. Nada mencionaba aquello que, escondido en las entrañas de la tierra, nos aguardaba con paciencia mineral. Llegamos al claro un viernes, con el bochorno derritiendo el alba. Levantamos 2 tiendas y una antena de radio de corto alcance. El suelo, henchido de raíces, exhalaba un olor dulzón. Los obreros, 17 en total, se nos acercaron para contarnos su versión del problema: ruidos en la noche, pasos en la hojarasca, sombras que se deslizaban entre los troncos con un siseo de agua agitada. Uno renunció sobre la marcha. Los demás pedían nuestra presencia continua para sentirse seguros. Mi oficial ordenó patrullas diurnas y centinelas dobles a partir del anochecer. La primera jornada transcurrió sin novedad. Pero al caer la tarde del segundo día, mientras revisábamos el perímetro, divisamos al poniente una formación de piedras calizas cubierta de musgo rojo. Entre los bloques se abría una grieta apenas del ancho de un hombre, algo más alta que yo. El sargento Rosales sugirió inspeccionarla en busca de madrigueras donde pudieran esconderse intrusos.
Atamos cuerdas a un tronco y descendimos en fila: Rosales, el soldado Morales, yo y al final el cabo primero Chilango Medina, que cargaba la lámpara halógena. El descenso era vertical, unos 5 metros, hasta un saliente húmedo. Desde allí, la cavidad se ensanchaba como una cúpula invertida. El aire era fresco, con un leve olor a óxido. Bajo nuestros pies, el suelo terminaba en un espejo de agua negra, inmóvil, tan pulida que reflejaba las linternas como estrellas cautivas. Ni hojas ni ramas flotaban, parecía un pozo olvidado por el tiempo. Chispas de mica en la pared destellaban cuando el haz de luz las rozaba. Morales, que había sido nadador antes de alistarse, bromeó con lanzarse para refrescarse. Lo frené: esas aguas desconocidas podían ocultar grietas sin fondo. Nos limitamos a rodear la orilla, admirando la simetría del lugar. Me llamó la atención un detalle: en cierto punto, las piedras parecían cortadas a filo recto, como si alguien hubiera tallado un umbral. Era un rectángulo delineado por símbolos apenas visibles, espirales y figuras humanas con brazos alzados. Más allá, el agua se volvía de un tono más oscuro, casi púrpura. Anochecía afuera y teníamos que volver, pero Medina quiso fotografiar aquel relieve. Ajustó la lámpara para iluminar el motivo y tomó varias imágenes. Entonces ocurrió la primera señal: un aleteo súbito, agudo, que resonó en la bóveda y borró el zumbido de los insectos. Una nube densa de murciélagos irrumpió de la nada, chocando contra nosotros, arañando el aire con chillidos subsónicos. En el caos, la halógena cayó, rebotó en la piedra y se apagó. Por un instante reinó una oscuridad total junto con el olor acre del guano revuelto. Logramos encender las linternas de casco. Las luces temblorosas revelaron algo que nos congeló. En mitad del rectángulo tallado, emergía ahora una silueta antropomorfa. No la habíamos visto antes. Su superficie era tan negra que parecía absorber la iluminación, sin contornos nítidos, solo volumen. Altura tal vez 2 metros, tórax ancho, brazos excesivamente largos que se perdían bajo el agua. No avanzaba ni retrocedía, solo estaba llenando el paso como un tapón viviente. Retrocedí instintivamente y choqué con Rosales, quien masculló un no dispares que apenas oí. Nadie gatilló, la lógica militar cedía ante un miedo primitivo. Sentía la piel tirante en la nuca, el pulso desencajado. Dije un permiso, vámonos, casi inaudible. Fue entonces cuando la cosa se movió, no caminó sino que reptó silenciosa, sin salpicar, hasta quedar donde la piedra se convertía en playa. Allí se detuvo y, sin emitir un sonido, ladeó la cabeza como si escuchara los latidos que retumbaban en mi pecho. No sé quién inició la retirada. Solo recuerdo la súbita urgencia por trepar la cuerda y sentir el mosquitero del campamento sobre la piel. Subí tropezando, me raspé las manos, casi tiré a Morales cuando resbaló. Salimos al exterior bañado por la luna, el calor había cedido y un viento áspero agitaba las copas. Rosales ordenó silencio absoluto y avanzamos en fila hacia las tiendas. Pasamos la noche en vela, turnándonos para vigilar la boca de la gruta. Nada emergió. Aún así, el alba nos descubrió con los nervios rotos. El siguiente día lo invertimos en reuniones improvisadas. El teniente Vera, nuestro superior, escuchó sin gesticular. No habló de supersticiones ni de héroes, simplemente expuso que, si los obreros volvían a huir, el proyecto se retrasaría y nosotros cargaríamos la culpa. Sugirió dinamitar la entrada para evitar nuevas distracciones. La idea me provocó un escalofrío, pero nadie la refutó. Alrededor de las 17 horas, cargamos explosivos de demolición y regresamos al claro. Parecía más silencioso que antes, ni monos aulladores ni cantos de chachalacas. Bajé de nuevo con Medina para colocar las cargas en la cornisa. El agua seguía inmóvil, como una sábana oscura sin reflejo. Ni rastro de la figura, ni murciélagos. Aún así, trabajamos rápido, cada cual con sus pensamientos. Cuando ascendíamos para activar el detonador, sentí una vibración tenue, más en los huesos que en los oídos. El agua bullía sin oleaje visible, como un hervidero detenido. Corrimos selva adentro hasta una distancia segura. La explosión cimbró la tierra.
Un penacho de polvo surgió del boquete y luego se disipó entre la humedad. Regresamos y comprobamos que la entrada había quedado sellada por toneladas de roca. Aquella noche no hubo cantos de insectos, solo un zumbido grave, remoto, parecido al golpeteo de un motor viejo. Los obreros, enterados de la detonación, regresaron el lunes. Retomaron sus labores sin insistir en las sombras. Parecía que el problema estuviera resuelto, pero la calma resultó un espejismo. Al tercer día despertamos con un hedor indescriptible, mezcla de metal, yodo y tierra podrida. Venía de la dirección de la gruta clausurada. Encontramos charcos oscuros filtrándose entre las grietas de la roca. Eran tan negras que devoraban la luz. Intentamos cubrirlas con tierra, reaparecían al poco tiempo, como si manara tinta desde un corazón herido. Vera ordenó evacuar el equipo a un campamento alterno mientras solicitaba refuerzos y geólogos. Los civiles tardaron 2 horas en recogerlo todo, ni uno solo protestó. Al atardecer nos dirigíamos en convoy hacia la brecha principal cuando el motor del camión guía se ahogó. Bajé para revisar y advertí que la llanta delantera estaba hundida en un fangal brillante, un nodo tan oscuro como el líquido del cenote. El chofer juraba que la pista era firme minutos antes. Pedimos palas. Al remover la primera capa de barro descubrimos huesos largos, porosos, algunos aún articulados. No animales recientes, osamentas pulidas, antiguas. A cada palazo, el hedor se espesaba y el barro subía de nivel, tragándose la rueda entera. Fue entonces cuando escuché un chapoteo a mi espalda. Giré y lo vi, esa misma silueta elevada sobre el camino, idéntica a la de la cima, formada ahora de lodo negruzco, sin rostro, solo un vacío que parecía sangrar oscuridad. Se cernía inmóvil mientras un frío inverso al clima tropical me calaba los dientes. Juro que oí dentro de mí un susurro, una frase en idioma imposible, como viento pasando por colmillos huecos. Nadie disparó, ni dio tiempo. Nos atrincheramos en el segundo camión y aceleramos con el eje rozando las piedras. El monstruo nos siguió, o no necesitó hacerlo. Cuando por fin alcanzamos la base adelantada, 2 compañeros vomitaron bilis. El teniente llamó por radio a la comandancia y pidió retirada total. Horas después, al amanecer, vimos helicópteros en ruta hacia nuestra posición. Nunca supe qué llevó aquella cuadrilla de expertos, ni si destruyeron de nuevo la entrada o la cartografiaron. La orden de confidencialidad llegó antes que los relevos. Hoy, cada tanto, busco en la prensa alguna nota sobre filtraciones de petróleo o hundimientos cerca de la zona ferroviaria. Nada. Tal vez el ejército se aseguró de borrar cualquier rastro. Pero algunas noches, cuando la lluvia golpea el techo y las cañerías gimen, siento en la garganta el eco grave de aquel murmullo sin palabras y recuerdo el brillo mate de un agua tan oscura que no devolvía mi rostro. Me pregunto si el custodio sigue allí, esperando. Y, sobre todo, ¿qué fue lo que en verdad derramamos al dinamitar su morada? Desde entonces, cada vez que un superior propone una exploración simple en la selva, toco inconscientemente la cicatriz de mi muñeca, aquella que me hice trepando la cuerda, cuando el miedo me arrancó la piel. Es mi recordatorio de que en la penumbra más densa hay ojos que no comprendemos, y de que no todo lo que vigila desde lo negro acepta nuestras disculpas. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.